De Santiago, por favor, capítulo 5. Ok, entonces vamos el día de hoy retomar la serie de predicaciones en la epístola de Santiago. Estamos ya en el capítulo 5 y el día de hoy solamente vamos a enfocarnos en un solo versículo, el versículo 12, donde encontramos la exhortación de Santiago hacia la prohibición de hacer juramentos. Y Santiago entonces nuevamente resalta la seriedad del pecado del habla, y en este caso el uso de juramentos engañosos. Pero el asunto va a ir más profundo que simplemente una prohibición de no jurar, y que vamos a poder apreciar mejor en la segunda parte del versículo 12. Así que si tienen ahí sus Biblias, vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahora, lo que voy a hacer ahorita en estos primeros minutos es básicamente hacer un repaso de lo que hemos visto acerca de la lengua, de lo que Santiago ha enfatizado acerca de nuestra lengua, de su importancia. La exhortación de este versículo 12 podría parecer aislada de lo que Santiago ha dicho en los versículos anteriores, pero la realidad es que no es una exhortación aislada, ni de su contexto anterior, ni del contexto general de la carta de Santiago. En el contexto general de la carta de Santiago hemos visto que el uso de nuestra lengua es revelador de lo que realmente hay en el fondo de nuestro corazón, de nuestro ser. Es a través de nuestro hablar que se manifiesta nuestro verdadero estado espiritual. Así que nuestras palabras tienen un peso muy importante en nuestro diario vivir. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 12, 34 al 37, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Así que Santiago, en el versículo que acabamos de leer, también hace este énfasis en lo importante que es para el Hijo de Dios tener una lengua controlada, domada por el Espíritu Santo. Ahora entonces recordemos brevemente lo que Santiago ha dicho acerca de la lengua. Por ejemplo, en Santiago 1:26, si ustedes pueden voltear ahí sus páginas, Santiago 1:26, y alguien que lo pueda leer, por favor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces ve aquí en este versículo cómo nos muestra que la lengua sin freno revela un corazón que no está controlado por Dios. Que por más actos religiosos que realicemos, nuestra lengua va a delatar si nuestras prácticas devotas, nuestra adoración, valen algo o no valen nada. Si su fe es verdadera o si su fe es hueca. Podría darse el caso que también su fe es inmadura. Ahora, en el capítulo 3, Santiago se extiende más sobre el tremendo poder que tienen nuestras palabras. En el capítulo 3, Santiago nos hizo ver que nuestra lengua es la llave maestra del dominio propio. Nuestra lengua es la llave maestra del dominio propio. En otras palabras, es el punto de control para someter en obediencia toda nuestra persona cuando permitimos que sea Dios quien ponga freno y tome el control de nuestras palabras. Santiago nos dejó en claro que la lengua, siendo un miembro tan pequeño de nuestro cuerpo, es como el timón en un barco que conduce pues lo que es una gran nave.
Así nuestra lengua es capaz de dirigir el curso de nuestra vida, que a pesar de intensas pruebas, dificultades, sufrimientos que nos presente la vida, si es Dios quien lleva ese timón de nuestra lengua, no habrá forma que nosotros perdamos el rumbo que Él haya trazado para nuestra vida. Pero también es cierto que un timón sin control llevará el barco a la deriva, a naufragar y muy posiblemente a estrellarse contra las rocas, potencialmente causando la muerte a sus tripulantes. Así la lengua sin control será arrastrada por donde las dificultades o los sufrimientos le arrastren, causando así su propia destrucción y potencialmente también la destrucción de aquellos que nos rodean, o de otros. Por esto Santiago también nos advierte de la naturaleza incendiaria de la lengua y su poder destructivo. Y se acuerda con qué comparó la lengua Santiago, con una pequeña chispa que es capaz de incendiar y destruir un bosque entero. Ahí lo ve en el versículo 5 del capítulo 3. Pero por si eso no fuera poco, si la naturaleza incendiaria de la lengua fuera poco, Santiago también le añade su naturaleza perversa, describiéndola como un mundo de maldad ahí en el versículo 6. De manera que su naturaleza es totalmente opuesta a la justicia divina. La lengua es un mundo de maldad, dijo Santiago, y tiene una influencia contaminante capaz de corromper todas las áreas de nuestra vida. Ahora, recuerde que cuando hablamos de la lengua, no solamente representa lo que son nuestras palabras audibles o escritas. Nuestra lengua está altamente involucrada también con nuestros pensamientos, en nuestra imaginación, en nuestros deseos y planes, en nuestros sentimientos. Básicamente, en cada área de nuestra vida, la lengua está presente. Hermanos, realmente es hasta escalofriante la descripción que Santiago hace de la lengua en el capítulo 3, ahí en el versículo 6, cuando él dice que inflama la rueda de la creación. Piense en los efectos destructivos, por ejemplo, de las calumnias, de los chismes, las mentiras, las groserías, los insultos, los falsos testimonios, las palabras hirientes, que no solamente se limitan al individuo que las recibe, sino que se propagan rápidamente hacia el curso de la vida, no solamente para aquel que es objeto de esas cosas, pero también en la vida de los demás. Pero para rematar, Santiago nos deja ver que el poder destructivo de la lengua, su influencia contaminante y su fuerza propagadora está en la fuente de la cual se alimenta. A ver si lo puede descubrir ahí en el versículo 6. ¿Cuál es la fuente? Dice, y ella misma es que, versículo 6, estamos en capítulo 3 de Santiago. Y ella misma es inflamada por el infierno. Es encendida o puesta en llamas por el infierno. En otras palabras, la fuente de su poder destructivo viene del diablo y sus demonios. Así que, hermanos, si su lengua no está controlada por Dios, no piense que usted será quien la controle. Yo soy el que decido o controlo mi propia lengua. No. Recuerde que Santiago también nos ha mostrado, ahí en los versículos 7 y 8, la naturaleza indomable de la lengua. Y ahí Santiago nos dice que aunque el hombre es capaz de domar bestias, animales que lo superan en tamaño y fuerza, aún así el hombre es capaz de domarlo. Pero ningún hombre es capaz de domar la lengua. Lo ve ahí en el versículo 8, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de ¿qué? De
veneno mortal. Y esa última frase, llena de veneno mortal, la descripción de Santiago aquí es muy gráfica y nos pinta la lengua como si fuera una serpiente cuyo veneno es letal para aquel que sufra su mordedura. Así que, hermanos, si Dios controla su lengua y la mía, será potencialmente un instrumento en las manos de Dios, si es que Dios la controla. Pero si no la controla Dios, entonces, ¿quién la controlará? Satanás. Y será entonces un instrumento capaz de causar gran daño. Así que mejor será para nosotros someter nuestra lengua al poder de Dios, y que de esa manera nuestras palabras sean instrumentos, como dije, en las manos de Dios para su gloria. Hay un aspecto más que Santiago también menciona en ese capítulo 3 acerca de la lengua, y es su inconsistencia. Su inconsistencia. Dice Santiago en el versículo 9, con ella, ¿qué hacemos? Bendecimos, alabamos, adoramos, damos gracias al Dios y Padre, y con ella también, ¿qué? Maldecimos a los hombres, los cuales están hechos a la semejanza de Dios. Santiago dice en versículo 10, pues así es la cosa, ¿qué le hacemos? ¿Verdad? No es lo que dice Santiago. Santiago dice, no, esto no debe ser así, o como lo traduce la Reina Valera contemporánea, esto no puede seguir así. O sea, eso no es algo que Dios tolera. ¿Por qué no? ¿Qué acaso no es esa nuestra naturaleza, nuestra tendencia natural? Pues sí lo es, pero lo es para alguien sin Cristo. Pero para el creyente cuya vida ha sido consagrada a Dios, en quien el Espíritu Santo ha sido derramado, es algo totalmente incongruente. Como incongruente es que de una misma fuente salga agua dulce y agua salada o agua amarga. Así como tampoco una higuera puede producir aceitunas o la vid, higos, como lo dice Santiago. Así que, hermanos, si hemos creído en Cristo, la corrupción de nuestra lengua es renovada mediante la regeneración, el nuevo nacimiento que recibimos del Espíritu Santo. Así que ahora esforcémonos en andar en esa vida nueva, hablando de forma consistente, hablando con rectitud, con verdad, cediendo el control de nuestra lengua al poder de Dios. Saltemos ahora al capítulo 5. La vez pasada vimos que a partir del versículo 7 al 11, Santiago se enfoca en exhortarnos a la paciencia, y en ella entreteje también nuevamente la importancia de la lengua controlada, pues una persona cuya lengua está dominada por la frustración y el enojo a causa del sufrimiento, a causa de la injusticia de otra persona, estará tentada a desarrollar un espíritu quejumbroso, donde entonces el orgullo empieza a querer levantarse. ¿Cómo? Pues primero con pensamientos de venganza, de frustración, que muchas veces luego se tornan en palabras audibles, en insultos, recriminaciones contra los demás. Y eso entonces Santiago lo ve como una amenaza para desarrollar una vida de paciencia. Y por esto vemos ahí el mandamiento del versículo 9. ¿Cuál es el mandamiento del versículo 9? Chéquenlo, por favor. El capítulo 5, 9. Uh-huh. Dice, hermanos, no os pequéis unos contra otros para que no seáis condenados. Uh-huh. He aquí, el juez está delante de la puerta. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? No se quejen. Guarden su lengua de la queja. Y hermanos, cuando el sufrimiento agudiza nuestras vidas, es muy fácil
que en nuestro dolor, nuestra queja no solo sea contra los demás, pero muchas veces también se vuelve una queja contra Dios. Recientemente escuchaba yo de Britney Spears. ¿Saben quién es? Sí. Varios años atrás ella comentaba que creía en Dios y ella confesaba haber crecido bautista, pero ahora dice ser atea. Y le voy a poner aquí una grabación con su voz para que vea que no estoy echando cuentos. God would not allow that to happen to me if a God existed. I don't believe in God anymore because of the way my children and my family have treated me. There is nothing to believe anymore. I'm an atheist, y'all. Básicamente, su argumento es, si Dios existiera, Él no permitiría que yo estuviera atravesando por este dolor, por este sufrimiento que mi propia familia me ha causado, mis propios hijos, quienes me han tratado mal. Si un Dios existiera, eso no pasaría. Así que no puedo creer en un Dios que dice ser amor, en un Dios que dice ser todopoderoso. Ahora, mi intención aquí no es criticarle a ella, sino mostrar esto como un caso real. Es su dolor muy profundo y es lamentable. Es real. Y son muchos los que han expresado algo similar. Si Dios realmente me amara, no hubiera permitido que este accidente me ocurriera. No hubiera permitido que yo contrajera esta enfermedad. O si Dios fuera realmente todopoderoso, ya me hubiera sanado. Ya me hubiera sacado de esto. Por esto también, entonces, es muy importante que pongamos atención a la exhortación que Santiago hace cuando él dice, miren, tomen el ejemplo de estos hombres. Y él pone el ejemplo de los profetas y pone también el ejemplo de la experiencia de Job, quien con todo el dolor que Dios permitió que le sobreviviera, vemos que aún su esposa le incitaba. ¿Recuerdan? Diciendo, maldice a Dios, ¿cómo conservas tu integridad? Mírate, ve lo que nos ha pasado, ¿cómo va a ser posible? Maldice a Dios y ya muérete. Pero la palabra nos dice que con todo eso, Job no pecó con sus labios. Y Job bien pudo haber expresado algo como, Señor, si yo te estoy sirviendo, te he servido toda mi vida, ¿cómo es que permites que este mal me acontezca? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? Usted recuerda lo que perdió Job, ¿verdad? Todo. Pero no es lo que Job dijo. Después de haber recibido las terribles noticias de que lo había perdido todo, incluyendo a sus hijos y sus hijas, Job adoró a Dios. Y dice ahí en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Amén. Y luego en versículo 22 él dice, más bien dice acerca de él, y en todo esto Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. ¿Por qué? Porque Job conocía el corazón de Dios. Y Santiago les dice a sus oyentes en el versículo 11, ahí volviendo al capítulo 5, en el ejemplo de Job, ustedes han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y yo no sé si usted ha visto el fin del Señor. ¿Entiende cuál fue el propósito de Dios al permitir tan grande dolor a Job? ¿Cuál era? ¿Darle una demostración a Satanás? Como si Job fuera su juguete. Mira, ¿ya viste? ¿Quién tenía razón? ¿Esa era la intención de Dios?
Por supuesto que no. La intención de Dios era que Job se fortaleciera aún más en su fe, que Job pudiera ver claramente la grandeza, la majestad, la soberanía de Dios, que a su vez le hacía reconocer su propio pecado. Así que Job pudo comprobar la misericordia y la compasión de Dios, que se vio manifestada también en lo material, al darle mucho más de lo que había perdido. Y hermanos, hay una gran recompensa que podemos perder si somos impacientes cuando estamos en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Y no me estoy refiriendo a lo material, sino al permitir que Dios forje en nosotros el carácter de su Hijo y que de esa manera nos permita comprobar su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Y además también perdemos el riesgo de perder nuestra recompensa eterna, nuestro galardón, cuando seamos juzgados en el tribunal de Cristo. Por esto, hermanos, debemos ser vigilantes, como dijo el mismo Santiago ahí al principio del capítulo 5, aguardando con paciencia, así como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Debemos afirmar nuestros corazones en la verdad. De otra manera, el sufrimiento tiene el potencial de aplastar una fe que no es genuina. Y de ahí que no podemos dejar de lado el propósito del mandamiento en el versículo 9, para que no seáis condenados. Y si usted ve, pone atención ahí en el versículo 12, de nuevo se repite, para que no caigáis en condenación. De manera, hermanos, que las mismas circunstancias que exigen que tengamos paciencia y que traen recompensa a nuestra vida, son las mismas circunstancias que también son capaces de engendrar la impaciencia y la condenación. Ahora entonces, vamos a enfocarnos en el versículo 12, donde vemos otro mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento en el versículo 12? ¿Quién me lo dice? No juréis. No juren. Y de nuevo, vemos ahí entonces que nos hace ver el peligro de la lengua. Notemos entonces aquí que Santiago nos dice, y por cierto, una cosita más. No, sino que él llama la atención de forma especial en este asunto cuando él dice, pero sobre todo, hermanos míos, sobre todo, hermanos míos. Y esto entonces nos muestra que él no está aislando este mandamiento de lo que él ha venido diciendo en los versículos anteriores. Es decir, todos los mandamientos que nos ha dado en esos versículos del 7 al 11, ¿cuáles son? Tenga paciencia. Ahí en versículo 7 y luego lo repite en el versículo 8. Y luego en el versículo 8 de nuevo otro mandamiento, afirmen sus corazones. En el versículo 9, no se quejen. En el versículo 10, tomen el ejemplo de otros. Tomen el ejemplo de los profetas. Tomen el ejemplo de Job. Todo esto son importantes. Pero preste atención especial a este. No juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Ahora, yo no sé si usted se pregunta, pero ¿cuál es la relación? ¿Por qué el énfasis de este mandamiento? Pues por el cuidado especial que debe ser objeto de nuestra lengua. Porque nuestra lengua constituye una amenaza contra todos estos mandamientos que Santiago ha mencionado en estos versículos anteriores. Y en este versículo 12, Santiago también está haciendo eco de la enseñanza de Jesús en Mateo 5:33 al 37.
quiere buscar ese versículo, por favor, en sus Biblias, Mateo 5, 33 al 37. Sin perder Santiago para que pueda regresar ahí. ¿Quién es el valiente? Con voz de trueno. Además, habéis oído que fui dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Uh-huh. Entonces, el trasfondo aquí es similar al contexto de Santiago. Pues de acuerdo a varios comentaristas, era común para los judíos usar juramentos, pero a la ligera, con el fin de engañar, aparentando decir la verdad mediante el juramento. ¿Ve usted la imagen? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le dice esa imagen? Está jurando y por atrás, que no vale. Exactamente. Es lo que luego decían mis hijos, ¿no? Si pongo así mis dedos, No se vale. No vale. no vale. No estoy diciendo la verdad, que no viste mis dedos, ¿verdad? Entonces aquí es básicamente lo que estaban haciendo los judíos, haciendo sus juramentos, pero con la intención perversa de engañar. Y ellos no tenían ningún problema de jurar por el cielo, o por la tierra, por Jerusalén, o por sus propias cabezas. Pensaban que así estaban evitando usar el nombre de Dios en vano, en el juramento, y así entonces librarse de la maldición que ellos sabían vendría. Pero Jesús les hace ver primero que todo cuanto ellos estaban nombrando para jurar involucraba a Dios mismo. ¿Por qué? Porque al jurar por el cielo, Jesús les dice, están ignorando que es el trono de Dios. Y si juran por la tierra, no están considerando que la tierra es el estrado de sus pies. Y si juran por Jerusalén, que no saben que es la ciudad del gran rey, aun si juran por sus cabezas, es Dios quien se las ha dado y quien tiene potestad sobre ellas. Ustedes no pueden cambiar nada. Así lo que Cristo estaba prohibiendo aquí era el uso profano de los juramentos. Entonces, para que usted sepa que los juramentos en sí no son prohibidos en una forma general en la Biblia. Usted va a ver que Abraham hizo un juramento, Isaac hizo un juramento, Josué hizo un juramento, David hizo un juramento, y Dios mismo también confirmó la promesa que él hizo a Abraham con juramento. Y de hecho, si usted llega a leer la Confesión Bautista de Fe de 1689, en su capítulo 23, hablando de los juramentos, usted va a ver que el juramento es lícito, está permitido cuando se hace con verdad, justicia y juicio. Entonces, Santiago lo que está haciendo es similar a lo que Jesús dijo en ese contexto. Prohibir los juramentos que se hacen a la ligera, que se hacen para engañar. En el contexto de una conversación ordinaria, donde al igual que el Señor, Santiago manda que su sí signifique sí, y que su no signifique no. En otras palabras, que usted esté diciendo la verdad. De manera entonces que el énfasis de Santiago está en el hablar íntegro, en el hablar con verdad, que es el reflejo de nuestro carácter que Dios ha puesto en nosotros, un carácter santo, un carácter puro, un carácter íntegro. Así que cualquier hablar que esté fuera de esto constituye hipocresía y falsedad, lo cual no debe ser característico en ningún verdadero creyente. Si su sí significa en realidad no,
o ya veremos, hasta cree, o pobre iluso. Le dije que sí, pero pobre iluso, hasta cree. O si no significa cualquier otra cosa. Aun y cuando usted no esté diciendo ningún juramento, usted está hablando con engaño, con mentira. Y hermanos, debemos reconocer que todos en algún momento u otro hemos hablado con engaño. Quizá hizo promesas que no cumplió. Quizá hizo votos que no cumplió. Hermanos, es increíble que ahora, al ver, por ejemplo, las bodas, usted sabe que en una boda se pronuncian votos, ¿verdad? Pero esos votos se pronuncian que a la ligera, porque muchas veces se olvida que lo están haciendo ante Dios. ¿Y cuál es uno de los votos? ¿Usted recuerda? ¿El matrimonio? Amarse hasta que la muerte nos separe. Exactamente. Hasta que la muerte nos separe. Pero parece que la interpretación es que la muerte es cuando tú me ofendes. O cuando ya siento que no, tu carácter no es compatible conmigo. ¿Verdad? Entonces es fácil que deshacer un voto que se hizo delante de Dios. O igual entonces cuando nosotros decimos que no, o que sabemos que no es verdad. Por ejemplo, la pregunta, ¿estás enojado? ¿Te molestó algo? No. Pero usted sabe que por dentro está hirviendo, ¿verdad? Que sí está enojado. Pero usted está diciendo, no. Eso yo lo sé porque me lo han dicho también otros, ¿no? Esa es una de mis tendencias que ya ni me conoce. Cuando ella me ve serio, entonces sabe que a lo mejor yo estoy enojado. Y muchas veces me pregunta, ¿estás enojado? ¿Qué cree que le digo yo? No. Pues ahí ya yo me estoy poniendo en evidencia, ¿no? Y yo creo que todos, como dije, de alguna u otra manera hemos usado o engañado, ¿no? Usando un sí que no es realmente un sí, o un no que no es realmente un no. Y que entonces si reconocemos que este es un problema en nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cree que hay solución o no? Sí, pues sí la hay. Hemos hablado un poco de eso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues en humildad, primero reconocerlo, confesarlo delante del Señor. La mentira o el engaño que hemos pronunciado, debemos arrepentirnos de ello. Y considere que esto es también una ofensa, no solamente a la persona que usted está engañando, pero constituye una ofensa contra el carácter santo de Dios. Pero si usted lo reconoce, si usted se arrepiente, si usted lo confiesa, usted va a hallar misericordia y gracia, usted va a encontrar perdón. Amén. Pero si no nos arrepentimos, la aplicación de Santiago en el versículo 12 es esta: seréis condenados. Ahora recordemos las palabras de Jesús en Mateo 12, 36 y 37. Pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Entonces, no olvide, por favor, que nuestras palabras reflejan mucho de nuestra condición espiritual. La pregunta entonces para ustedes es: ¿qué es lo que sus palabras, que su hablar refleja de su condición espiritual? Así que entonces, hermanos, que nuestro hablar refleje la integridad de nuestro carácter y que nuestros labios honren la verdad que habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo.
Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora queremos reconocer, Padre, nuestra maldad, nuestro pecado, Señor, porque ciertamente nosotros muchas veces hemos, si no jurado, sí hemos engañado, cuando nuestro sí es básicamente otra cosa diferente, o nuestro no también lo hemos pronunciado con engaño. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a ver la seriedad y la importancia que tienen nuestras palabras. Señor, ciertamente, si hemos sido salvos, se ha de reflejar, Señor, también en nuestras palabras, por medio de la persona que habita en nosotros, porque tú, Señor, empiezas a forjar también tu carácter en nosotros. Y sí, Padre, vamos a fallar, pero Padre, eso no debe ser lo que nos caracteriza a nosotros. Y Padre, más bien ayúdanos a estar atentos cada día en la forma en que nosotros usamos nuestros labios, en las palabras que salen de nuestra boca. Señor, porque escuchamos ahora que en la exhortación de tu Hijo, que aún cada palabra ociosa que pronunciemos también será juzgada. Así que, Señor, permítenos estar atentos, cuidando, Señor, nuestro hablar, y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, Señor. Y que de esa manera entonces podamos reflejar el carácter santo y verdadero de tu Hijo Jesucristo, quien mora en nosotros. Gracias te damos por cada persona que está aquí. Pedimos tu bendición sobre el resto de este día y tu cuidado, Señor, también en esta semana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.